Shabbat a todos, Bruchim Habayim, Siman Tzadik Vav. Intentaremos de terminar el Siman entero hoy, Bezrat Hashem, Aseh v'Natzliach. Din Chituch Ma'achal Harif Besakin Besari. Vamos a empezar a estudiar el din de cortar algo picante con un cuchillo de basar para después comer con halab o viceversa. Y agav, que hablamos de cortar algo picante, de basar de halab, vamos también a mencionar cortes con cuchillos no kasher. Ok, nos vamos a ver el basar de halab y de shar y surim también. Ok, empezamos con el concepto. En el concepto de Ma'achal Harif vemos algunos hidushim interesantes. El primer hidush es que aunque es todo frío, si corta algo frío, si corta una cebolla, la cebolla está fría, el cuchillo está frío, todo está frío, y aunque está frío, aún así el picante va a extraer el sabor. Eso es un hidush. Normalmente, cuando todo está frío, adaja es suficiente. Si hay un shamnunit, una grasita, así es algo mabashut, eso es algo diferente. Pero que el tam sale con frío, eso no existe. El harif, el picante, tiene un hidush, que el harif, el picante, te saca el sabor aunque todo está frío. Eso es el primer hidush. El segundo hidush es que aunque a veces algo está en barnat, todavía el picante reinicia el sabor de Nat Barnat. Quiere decir, si cocinas arroz en una olla de carne, ese arroz lo puedes comer con leche o no. Según el Mejaber, sí puedes. Según el Ramó, Lejatjila no. No, según el Ramó, Lejatjila no, pero si ya lo mezclaste está bien. Porque Nat Barnat. Pero si es picante, se reinicia el sabor como si fuera un sabor primero, un sabor original. No hay Nat Barnat. Entonces, el harif, el picante, borra el Nat Barnat. Eso es el segundo hidush. Y el tercer hidush, sobre ese tercer hidush no todos están de acuerdo, es que si hay algo que es ta'am pagum, el sabor está dañado, aunque está ta'am pagum, el harif reinicia, renova, refresca el sabor. ¿Qué quiere decir que eso se refresca? Que el ta'am pagum se rehace, se reinicia en hacer un sabor nuevo, fresco. El Ramó final, si el Mejaber no, y vamos a ver en la lógica cómo eso se traduzca. Bueno, entonces según ese tercer hidush sobre el ta'am pagum, no es unánimo, pero sí es también una propiedad del harif. Ahorita la aloje. Empezamos con una gemore que ya vimos, que conocemos, el Masejet Julin, sobre el concepto de Nat Barnat. Había Dagim Shalom Bekeara, la aloje, vimos que había una machloikes, etcétera, pero la aloje, dice la gemore Hilgeso, la aloje, Dagim Shalom Bekeara mutar, leochlan bekutach, Dagim que se pusieron en una keara de basar, se puede comer con kutach, que es un plato lácteo. Tznon, eso es lo importante para nosotros. Tznon, shechatchu besakin, shechatach babasar. Un rábano que cortaron con un cuchillo de carne. Asur leochlo bekutach, es prohibido comérselo con kutach, con lácteo. ¿Qué vemos acá? Que al rábano no le aplica el Nat Barnat. Se borra la ley. ¿Ah? Se borra la ley del. Se borra el Nat Barnat. El Raba no tenía que ser Nat Barnat porque recibió la carne, el pescado que recibió de la Kiara se puede comer con kutaj. El pescado que pusiste en un plato de carne se puede comer con leche. Pero el rábano que se cortó con un cuchillo de carne no se puede comer con leche. El primero es Nat Barnat, el segundo no se aplica el Nat Barnat. Y ahí entendemos que el harif, el picante de rábano, borra el Nat Barnat. ¿Ok? Y la segunda cosa que aprendemos es que al cortar ya extrae el sabor aunque está frío. ¿Está bien?
Hola a todos. Ahorita ese cuchillo es un cuchillo Benyomó o Eno Benyomó. ¿Ok? Entonces asumimos que es Benyomó y así el Mejaber entiende, pero lo que hay es un majló que es el tzno de rábano se prohibió por la carne, pero ¿hasta cuándo se prohibió? ¿Ok? Ya entendemos al oje de Gemara, eso no se puede contradecir, que el rábano tiene carne y no se puede comer con leche. La pregunta es, ¿cuándo de rábano fue contaminado por el cuchillo? El Mejaber opina que se fue que se contaminó una netilá. ¿Cuánto es una netilá? 2 centímetros. 2 centímetros, muy bien. El Ramó opina que todo el rábano es contaminado lejatjila. ¿Qué significó lejatjila? Significa que si vas a ponerlo en la leche, vas a requerir shishim. ¿Shishim contra de qué? ¿Contra de la netilá o contra el todo? Aparte de eso, si quieres ahorita comértelo con la leche, ¿puedes quitar la netilá y comer con la leche? Según el Mejaber, sí. Según el Ramón, no. Entonces, según el Ramón, si tú cortas una cebolla, un rábano, con un cuchillo de carne, ese rábano, esa cebolla, no la puedes comer con leche. Punto. Según el Mejaber, puedes quitar una netilá y comer el resto. 2 centímetros de cada lado del corte. Para quitar la grano y con Inclusive no Benyomó. leche más. Pero es que puedes comerlo, pero con neutro, pero con leche ya no. No, ya queda Oh, neutro, era queda todo para- kasher, todo está kasher. Ya, no hay sur todavía. Tomaste un cuchillo de carne, kasher, cortas una cebolla. Tu cebolla está kasher, no hay ningún problema de comértelo. Pero tú quieres poner esa cebolla con la leche. Eso es el problema. Toma un cuchillo carne, Metilat, hacer metilat. corta netilá, y ahí anda, Una pregunta. poner el resto con la leche. ¿Qué pasa si lo Ah. cortaste en pedacitos pequeños? Pregunta. Sí. Y lo picó. Mi pregunta. Aquí dice, el Mejaber dice que se refiere a un cuchillo Benyomó o sucio. Correcto. Entonces, si no está Benyomó, si no está Hablamos de un Benyomó, cuchillo Benyomo. Vamos a ver después el caso de Eno Benyomo, de Tampagum, como mencionamos en la introducción, sobre el Tampagum, el Mahloket Mejaber Ramón. Pero aquí el caso es Benyomo. ¿Ok? ok. Ok. Ahorita, ¿qué pasa según el Mejaber si lo picas en cortecitos? Hemos dicho que para hacer tantos pedacitos era difícil con No puede quitar la netilá. Y ya que no puede quitar la netilá, no lo puedes comer con leche. Ni mejor y menos tomar. El Ramón, aunque no lo picaste, no puedes. ¿Ok? ¿Ya estamos claritos sobre el primer caso? Ok, entonces, ¿qué aprendemos de ese caso? Aprendemos 2 cosas. Primeramente, que el jarif saca aún el sabor aunque está frío. Y aprendemos que el Nat Barnat no se aplica con el jarif. Sobre el hecho que Nat Barnat no se aplica en el jarif, están todos de acuerdo. Ahorita, ¿qué pasa sobre el Tampagum de jarif? ¿El jarif puede también quitar el Tampagum o no? Sobre eso hay una otra Gemara en Masejet Avodah Zarah, sobre el Tampa, perdón, Tampa un cambio Tam Nishvach es el opuesto de Tampagum. Tam Nishvach es un sabor bueno, Tampagum es un sabor dañado. ¿Ok? O sea, van juntos, pero uno al opuesto, como Ben Yomo e no Ben Yomo, Tampagum, Tam Nishvach. Okay. La Gemara trae una planta que se llama Hiltit. Hiltit es un condimento hecho de esa planta ferula asafeotidal. Es del diablo, algo del diablo. Estiércol del diablo. ¿Ah? Estiércol, o sea, Estiércol del diablo. Es algo que tiene una raíz ancha, grande, con hojas encima. Venenosa. Es que tiene algo muy, muy amargo, crezca principalmente en la zona de Afganistán, así dicen en Wikipedia, y del jugo que hay adentro de
del picante que adentro se extrae se hace un condimento. Si uno come más de medio gramo de ese condimento, puede ser venenoso para él, muy peligroso Para el humano. para todos. El animal que come de esto va a tener hemorragia interna, bajo de la piel, todo se va a hacer hemorragia. Se puede cortar el intestino interno, etcétera, etcétera. Entonces es algo muy fuerte. Dice que su aroma es similar al ajo y luego de su cocción se parece a un puerro. Es Puerro. un puerro. O sea, cuando lo cocinas se refina un poquito. ¿Cómo lo usan entonces? Meten un poquitito, pero se cocina. ¿Ok? Y tiene un olor, tiene algo parecido al ajo. Bueno, Se cocina, pierde el líquido, ¿no? no, en verdad que no sé si lo vi en mi vida, pero bueno, es algo que ¿Ya lo he visto? me parece, aparece parecido un poquito como el gerey, una raíz así fuerte, pero se hace de eso un condimento que es fuertísimo. Bueno, de toda manera es algo que es particularmente picante. Y sobre esto, dice la Gemara, ¿qué pasa con el giltit de un goy? El giltit de un goy no se puede comer. Pero sabemos que stam kelim einam ben yoman, un keli stam de un goy no es ben yomo. Entonces, si no es ben yomo, ¿para qué tenemos que prohibir el giltit que fue cortado con un cuchillo no kasher? La Gemara explica porque el picante del giltit está mashbia hatan, que significó estar renovando, refrescando el sabor que aunque era tan pagum, ahorita no es tan pagum. La pregunta que tenemos es, la capacidad del jarif a quitar el tan pagum, ¿se aplica solamente al giltit, que es muy picante, o a cualquier picante normal también? Sobre eso es la pregunta. Sobre el Nat Barnat, ya que el ejemplo era que era tznon, un rábano. El rábano es muy picante, pero no tanto como un giltit. Entonces, el Nat Barnat, no hay pregunta, no hay machloikes de esto. Pero sobre el Tampaguba, sí, sobre eso sí hay machloikes. ¿Está claro? ¿Sí? Ok, entonces el Mejaber opina que solamente el giltit, puede ser parte de los tzadikim, si quieres, Alberto. El Mejaber opina que solamente los tzadikim, solamente el giltit es suficiente picante para reiniciar el Tampagum, pero trae que Yesh Omrim, que hay una opinión que dice que aún si fue cortado con un saquín que no es Ben Yomó, todavía no se puede comer con halva. Quiere decir que aún si no es giltit, también se puede reiniciar el sabor de Tampagum. El Ramó opina como esa segunda opinión, como ese Yesh Omrim. Quiere decir que para el Ramó, aún un rábano reinicia el Tampagum. Para clarificarlo, estamos clarito que el Tam Harif quita el sabor, aunque está frío. Cuando corte con el cuchillo, estamos clarito que el Tam Harif reinicia, borra el Nat Barnat. Sobre el hecho que el Tam Harif puede borrar el Tampagum, sobre eso hay una machloket. El Mejaber opina que solamente el giltit borra el Tampagum, el Ramo opina que también el Rabba no puede borrar el Tampagum. ¿Clarito? ¿Solo rábano? Cuando dice Rabba no quiere decir que incluye segundo nivel de Harif, no solamente el giltit, que es el nivel más alto. Ok. ¿En qué alajá estaríamos ahorita? Cuando vamos a decir rábano, vamos a poner en el misma canasta a la cebolla también. Ok. Estamos todavía en la primera alajá. Estamos todavía en la primera alajá y por un tiempo más. Ahorita, uno que corta un rábano con un cuchillo besarí, ¿ok? Y lo cocinaste con leche. Quiere decir, estamos tomando el primer caso, ¿ok?
Y le estamos ahorita poniendo en un caso de Bedieved. Dijimos al principio, en este caso, Lejatjila, ¿cómo puedes comerlo con leche? Según el Mejaber, tiene que quitar la netilá. Según el Ramón, no puedes. Ya lo hiciste, ¿qué pasa? Si ya lo hiciste, ¿qué pasa? El Ramón, en este caso, ya que es Bedieved, el Ramón está de acuerdo con el Mejaber que Bedieved es suficiente solamente con una netilá. Quiere decir que el Ramón te dice que toda la cebolla está contaminado del cuchillo. El rábano está contaminado del cuchillo. Bedieved, solamente netilá, hace falta shishim contra de la netilá solamente. ¿Ok? Ahora, cuando vas a pedir shishim contra de la netilá, realmente hay dos posibilidades. O vas a pedir shishim contra de la parte del cuchillo que tocó el rábano, o vas a pedir contra de la netilá. ¿Ok? ¿Sí? Entonces los dos. Sí, sí. O uno o el otro. El más pequeño. Un cuchillito y miniatura. Tiene que ser el más pequeño. Quiere decir, si el cuchillo es más pequeño que la netilá, ¿quién tiene que escoger? ¿La netilá o el cuchillo? Un cuchillo pequeño que. ¿Por qué el cuchillo? Porque la leche, la carne viene del cuchillo. Entonces, aún si me vas a decir que todo lo que estaba en la parte del cuchillo que tocó el rábano salió, pero si ese lugar es más pequeño que la netilá, no puede salir más. Es como si tiene un vaso de carne y ese vaso de carne entra en la cebolla. Oh, entonces todo el lado al final es igual. Si adentro del cuchillo tiene la carne, con el cuchillo corta la cebolla, ¿cuánto carne puede tener en la cebolla? No más que había en el cuchillo. Sí, sí, claro. Por eso, si la netilá es más grande que el cuchillo, pide shishim contra el cuchillo, no contra la netilá. ¿Ok? Porque no puede tener adentro más de lo que había al principio. Así es. Si lo picas, ya vimos, está clarito. La pregunta es, ¿tiene que pedir shishim contra todo el cuchillo? Todo ¿cómo se llama? La parte que corta del cuchillo. El filo. O la manija también. No. No. O solamente contra la parte que tocó. El Shach dice, el Shach dice que si sabes por seguro que tocaste solamente esa parte, porque seguro que el picante, aunque tiene la fuerza de extraerte el sabor, aunque está frío, pero no tiene la capacidad de extraer el sabor que no tocó. Eso no. Sí, chorreó. Entonces ya tocó toda la parte que tocó. Pero si tú sabes por seguro que tomaste una cebolla rabado, ¡pac! Hiciste así con el cuchillo fuerte del chef. ¡Pam, pam, pam! Tu cuchillo está limpio. Tiene una parte en el centro que está mojado, que está tocado. El resto está limpio. No le pides shishim contra esa parte nada más. Según el Shach lo puedes. El Rashal dice que aún si tú vienes y me dices, no, yo sé pertinentemente que toque solamente esa parte, por eso debería ser shishim solamente de esa parte y no del resto. El Rashal dice no. Siempre todo el cuchillo. ¿Por qué? Porque el normal es que nadie sabe qué parte exacta del cuchillo tocó. Y si vas a empezar con eso, seguro que te va a equivocar un momento al otro. Porque cuando haces el cuchillo, solamente hace así, te está moviendo. Es improbable que llegas al momento que de verdad te está salvando algo. Entonces, mejor no complicar la cosa. Y no confiamos que la persona se recuerda de esto. Ok. Si hay shishim contra de la netilá, si hay shishim contra de la netilá, ¿sí? ¿Qué pasa con la cebolla? La cebolla se hace, el rábano, la cebolla se hace de vuelta kasher y lo podemos comer o tenemos que sacarlo. Ya que nunca fue asur, porque el cuchillo de carne era carne kasher. Entonces era carne kasher, la cebolla está kasher, se mete en la leche, pero hay shishim contra la netilá o contra el cuchillo. Entonces nunca había basar de halab.
Entonces, Hemos traído el caso de Isur Daú. después, pero si es un cuchillo asur, Ah. aquí es un cuchillo kasher. Hay que diferenciar si el cuchillo está kasher, de carne con leche, o asur. Si es un cuchillo asur, tengo un rábano y una cebolla, tengo un alimento prohibido, contaminado. Acá no está contaminado, tiene carne adentro, pero la carne es kasher. Entonces, la única cosa que puede pasar con un cuchillo de carne es que después se hace basar bejalab, pero ya había shishim, no hay basar bejalab tampoco. Entonces, ¿qué hay? Nada. Lo puedes comer, que es un terei, no hay problema. ¿Ok? Así el test. Con la netilá. Pero si había shishim contra de la netilá, Ya está permitido. ya todo está permitido. La netilá también. Todo está permitido porque está adentro, se diluyó ya, todo pasó. El mismo pedazo que cortó el rábano. Sí, ahorita se cayó, lo pusiste en la leche, se cocinó con la leche. Ya. Una consulta, si a uno cuando va a responder viene la pregunta ¿Entiendes? y le cuesta, De vuelta. uno va a responder la pregunta sobre este caso, y por ejemplo, uno le cuesta como coordinar qué opina el TAE de rezar. ¿Cuál es la opinión de quién es la que más debemos seguir? La del Mejaber, pero la del TAE y el Rashad son importantes también. O sea, Seguro que son importantes también. En general, nosotros vamos a seguir la opinión de Ramón acompañado del Shah y del Taz. Cuando el Rashal está mahmir sobre una jumra que no cambia drásticamente le maíz la cosa, seguimos el Rashal. Si es un cambio muy importante, podemos usar el Shah en Bedieved, la cura del Shah. Que por por ejemplo, lo general está con Ramón. con el Taz, o sea, antes del Taz. Pero el Taz, varias veces el Taz va a seguir el Rashal, que está usualmente un poquito más mahmir que el Ramón. Lo que digo, por ejemplo, es, puedes contar shishim contra del pedacito del cuchillo que tocó, o tiene que ser de todo el filo. Lejatjila, siempre vamos a pedir que haces todo el filo, como el Rashal, y no confiamos aún que era seguro. Pero el filo. Pero si eso va a ser lo determinante en un caso que va a cambiar mucho, por ejemplo, se cortaron muchas cebollas por una ciudad y tiene ahorita canastas de cebolla cortada y tiene que hacerlo y o sea, te va a impactar mucho. Se puede usar el psak del shah para decir solamente shishim contra el pedacito que tocó, aunque en ese caso si cortaste tanto no sé si pudiste decir que tocaste solamente uno, pero en ese, la aloja de maíz, así se usará los poskim, ¿ok? Por ejemplo, Pero para usar eso, tiene que tener un Rav Moreo que te dice, oye, ese caso puede usar esa cule, o no es uno que puede ahorita jungrar con uno del otro. bueno, pensaría que al cortar la netilá, los 2 centímetros, ok, Sí. bater beshishim, pero ¿qué hace con esa netilá? En el caso de la Ya gota, que era kasher, ya lo que era... vuelve y lo mete con la... No lo vuelve, no la mete, nunca lo sacaste, estaba ahí, se anuló, porque nunca era no Sí, kasher. con una gota se anula porque no la puede agarrar, pero ese sí yo puedo saber que eso está... Pero sacas qué, la cebolla es kasher. La cebolla es kasher. Ese pedazo de netilá también es kasher. Todo es kasher. No, todo es kasher, no hay nada. Entonces, ¿para qué lo corta? Puede agarrar así. No lo cortas. Ya se cayó, tenía que cortarlo antes de ponerlo, pero ya se cayó y no lo cortaste. Eso es el problema. Que pusiste la cebolla sin cortarlo. Si querías ponerlo en la tenía que cortar esa netila. Ya lo pusiste entero y no lo cortaste nada. Si no hay shishim, tiene que tirar todo. Pero si hay shishim, te salvaste todo. También. ¿Ok? Ahorita, ¿qué pasa si hiciste igual, pero con Isur, con un cuchillo de Isur? ¿Sí? Entonces, con un cuchillo de Isur, aquí hay una diferencia principal entre el Mejaber y el Ramón por la razón de Hanan, Bishar y Surim o no. ¿Correcto? Si opinas que no hay Hanan en Shari Surim, entonces, ¿qué pasa? Si opinas que no hay Hanan en Shari Surim, vas a pedir Shishim contra la netila de la misma manera que si era carne y no hay ninguna diferencia. Pero según él, ok, pero según el Ramó, que hay Hanan Beshar y Surim,
Aquí, si lo picaste, cada pedacito se hizo Hanan. Cada pedacito se hizo Hanan. Ya que cada pedacito se hizo Hanan, entonces vas a necesitar Shishim contra de toda la cebolla. Y si vas a encontrar Shishim contra de toda la cebolla, no solamente contra el filo del cuchillo, sino contra toda la cebolla, porque cada vez que lo picaste, te hace Hanan el pedacito que está cortando de una netila. Aún me lleve de una netila. Va a tener varias netilas, todo está picado, todo está Hanan. Tiene una cebolla Hanan, entonces. Ya que tiene una cebolla Hanan, porque el cuchillo era prohibido, no era de carne, era prohibido, entonces necesita Shishim contra toda la cebolla. Y cuando tiene Shishim contra toda la cebolla, ¿qué pasa con esa cebolla? Tiene que quitar. No es como el cebolla que estaba cortado con un cuchillo de carne, que no tiene que sacar, porque siempre era permitido y nunca se prohibió. Acá se prohibió, ya que se prohibió, algo que se prohibió no va a regresar a ser permitido. Entonces, por eso tenemos que quitar la cebolla. ¿Está clarito? Ahorita, ¿qué pasa sobre el concepto de Isur Davuk acá? ¿Vamos a decir Isur Davuk o no decir Isur Davuk? Depende. ¿Qué quiere decir Isur Davuk? Quiere decir, si cortaste solamente una vez, por ejemplo, ¿sí? Vas a opinar que necesita Shishim contra de la netilá o contra de toda la cebolla. Contra solamente una netilá. Pero si hay Isur Davuk, debería ser contra de toda la cebolla, aunque cortas una vez. El Shah dice que aquí no se aplica Isur Davuk. Es un hidush. ¿Por qué no se aplica Isur Davuk? Él dice porque ya que el Isur no es perceptible, porque es un tan balúa del cuchillo que entra balúa en la cebolla, ya que es imperceptible, por eso no hay Isur Davuk. Y aquí se aprende un hidush sobre el concepto de Isur Davuk, que Isur Davuk se aplica solamente cuando es un Isur perceptible. Sí, pero no hay Holek sobre el Shach de esto, entonces, y el Ramo está de acuerdo con el Psak. O sea, es un Psak del Ramo. El Shach te está explicando por qué Ramo no dice Isur Davuk, por qué no te pide Shishim contra toda la cebolla, aunque debería ser Isur Davuk. No, él no te pide eso porque el Isur Davuk se aplica solamente cuando está perceptible. Aquí no está perceptible. Quiere decir que el Shach no dice, yo opino que así es Isur Davuk. Dice, te está comentando por qué Isur Davuk no se aplica acá y no vemos alguien que contradice el Shah, entonces así es Isur Davuk. Ok. Ahorita, todo eso es solamente si se cortó el rábano mismo o el cebolla mismo. ¿Qué pasa si se cortó las hojas que salen del rábano o que salen de la cebolla? Por ejemplo, una cebollina, ¿no? Sí. Las hojas de la cebolla, cosas así. Aparece del ramo que eso no es nada porque no es picante. Ya que no es picante, ni tiene la fuerza de extraerte el sabor del cuchillo. ¿Muy clarito? El Shah tiene una nota que según él, una clipa al menos sí sacó. Algo hay, entonces una clipa así sale del primer Godim, que una clipa así Mashma del Shah, dice el primer Mashma del Shah, que una clipa así aplica. ¿Por qué? Porque el Shah dice, no se puede decir que saca una netilá. O sea, aparentemente una netilá no, pero una clipa aparentemente que sí. ¿Okay? No lo dice claro, pero así es Mashma. Ok. Próximo caso. Si uno cortaste muchas cebollas para un desayuno jalabí. Tiene ahorita 20 kilos de cebollas. Quisiste hacerlo muy bien, quisiste hacer un shakshuka, jalabí, con jalabí, todo jalabí. Tiene 20, 30, 100 kilos, tiene muchos, es un catering, tiene muchas cebollas cortadas. Pero ya te daste cuenta que lo cortaste con un cuchillo besaví. Ya conocemos la aloje, Bedievel, etc. Pero hay un otro tema. Cada vez que pedimos shishim, por el tema del bitultam, el Mejaber siempre dice que cada vez que pedimos shishim, puede o shishim o teimatagoy. Porque él confía en el goy. Nosotros no confiamos en el goy, está bien. Pero ahorita que todo es kasher,
porque el cuchillo es de Basar Kasher, ¿acaso pide a un judío de probarlo? El judío puede probar, un ejemplo, toma ejemplos como un pedacito de acá, de acá, de acá, de acá, ¿cómo dice? Un chantillón. ¿Cómo dice eso? Una degustación de Judío X tiene que ser. judío X, no importa, alguien que tenga un sabor sano y lleve Shamayim. No, que no tuvo COVID. Alguien lleve Shamayim que tenga un sabor sano. Prueba, ¿tiene sabor de carne o no tiene? No, no hay ningún sabor de carne. ¿Está bien? Mézclalo, pues. La pregunta es, ¿estamos confiando el Teimat a Yehudí si todo es kasher o no? Si la razón que me diste que no podemos confiar al sabor del Goy porque no confiamos al Goy, entonces el judío podía salvar la situación acá. Muy interesante, ¿no? Siempre tiene que un rabino autorizar que pruebe un Mashiach o un rabino que diga que pruebe un yudí o siempre un encargado de la persona. Puede ser cualquier Yehudí que siga Shamayim. No hace falta que es un rabino o cualquier cosa. En la casa y tiene un amigo. Alguien, tú mismo cocinaste, tienes que probar. Si tú eres Shere Shamayim, no te va a confiar a ti mismo, está bien. Si tú lo confías, si eres Shere Shamayim suficiente para saber que hay un problema, ya. Si no, ¿qué te importa, viejo? Pero realmente, ¿cuáles son las probabilidades que si cortamos tantas cebollas o sea, no hay casi probabilidades que. Entonces, si no hay, lo puedes, si no hay, lo puedes, porque el problema es un problema de tal. Es un tema más que como para hacer eso, para que aprobarlo. No hay Sí, está bien, está bien. Si no hay tal, entonces no hay que prohibirlo. La pregunta es si podemos. El Shah, el Taz y así el Ramo opinan, es un hidush grande eso. El hecho que no confiamos al Teimat Goy no es solamente porque es un Goy, es también porque no somos expertos en la Teima, quiere decir, no somos suficientes expertos para discernir el sabor empreñado o no. Quiere decir que aún un judío no es un tema de confianza, es un tema de expertise. Es un tema de expertise. Y olor. Aquí hablamos de sabor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya que no somos expertos, lejatjila no se puede salvar las cebollas así. Pero Bedievet, ¿qué quiere decir Bedievet? Si un judío probó y no sintió nada, y se le pasó, se lo cocinó, ¿sí? Bedievet sí se puede contar sobre el que probó, si ya lo cocinó. Si hay un caso de Bedievet, que es el ejemplo del catering, se puede llamar a un rabino, Beshat Adhak, la aloja le maíz, en Beshat Adhak podemos confiar a un judío, pero para usar el objeto de ese Beshat Adhak es como heter de morora. Ok, ahorita, ¿qué pasa si no es 100% que fue cortado con un isur, con un saquín de isur? Por ejemplo, si compraste, el ramo dice que si es un safek, si se cortó con un saquín isur o no, hay que ser mequil. Según esa kule, según ese psak, ¿qué significó? Que puedes ir a comprar rábano cortado de un goy. Se puede. Se puede. ¿Por qué? Porque no estás seguro que lo cortó con un cuchillo prohibido. ¿Acaso lo cortó con el cuchillo del campamento? ¿Cómo se llama ese cuchillo redondo? ¿Cómo se llama eso? Esa cosa que hace así. Machete. No es una machete, es una machete redonda para cortar la cosecha. Si es con esto, no es algo no kasher, eso es solamente para el campo. Sí. Entonces, ya que es un safek, si lo cortaron con el cuchillo no kasher o con esa machete de campo, entonces, os se llama. Hacha o una os. Sí, es como si eso, cortan Sí, el trigo. eso así es. Entonces, ¿Mago de Oz? Exactamente. El mago de Oz. No sé si es hacha. entonces se puede, según el Mejaber se puede, pero se puede solamente si se cortaron encima del rábano donde hay las hojitas, porque ahí sabes que lo cortaron con que hay otra posibilidad. Pero si lo cortaron en el medio, ya en el campo no se corta así.
Si todos están cortados allá, tú sabes que si pusieron en la cocina, la probabilidad que lo hicieron con un cuchillo no kasher es alta. Sí, si no es a propósito. ¿Ok? A propósito. En el campo Me de perdí un poquito. el maguel con ese machete no se hace así, entonces no hay un safek real. Eso es el ramo. El shah es más mahdir. El shah opina que realmente eso se puede aplicar solamente por algo que no es un rábano. Por ejemplo, si es una cebolla o cualquier otra cosa, sí. Pero rábano, no. ¿Por qué? Gentil tampoco. ¿Por qué? Porque hay una opinión que acaso, ¿qué es harif? Hay una opinión que harif es solamente los ejemplos explícitos de la Gemara. No. ¿Cuáles son los ejemplos explícitos de la Gemara? Hiltit, Itznón. Rábano y Hiltit. Entonces, si es una cebolla, hay sfek, sfekan, dos safek. ¿Acaso es harif? ¿Acaso no es harif? Y aún si me va a decir que es harif, ¿acaso era con el machete o acaso con el cuchillo? Sfek, sfekan puede ser mekil, pero si es un rábano, ¿cuántos safek tengo? ¿Cuántas dudas tengo? Dos, no. Uno nada Una, más. pero más locos. Si es una cebolla, tengo dos, mahloket y cuchillo. Pero si es rábano, rábano no hay mahloket que es harif o no. El rábano está explícito en la Gemara. Por eso allá dice, el rábano que está explícito en la Gemara mencionado como harif, te queda solamente un safek, si es cuchillo o machete. Eso no lo puedes ser making. ¿Ok? Según esto, que ya que Bedieve se puede usar esa kule, dice el Ramó que si eres en un lugar donde no se puede comprar si eres en un lugar donde no se puede comprar un rábano entero, solamente lo compras en el mercado, un rábano cortado por los goyim, en este caso podemos permitir de comprarlo de los goyim también. ¿Y qué vas a hacer? Quítale una netilá del lugar del corte y ya, y anda. Eso vino el Maharam, ¿no? Eso dice el Ramó. ¿Por qué él dice el Ramó así? Porque puedes contar sobre la opinión del Maharam que la única cosa harif de verdad es el Hiltit. Entonces, combina la opinión del Maharam que solamente el Hiltit es harif, con el heter que con quitar la netila te salva, que era la opinión del Mejaber, Lejatjila, que aunque Ramón dice solamente Bedievet, combina esas dos y ya Lejatjila puedes, porque tu caso es considerado como Bedievet porque no se puede comprar de otra manera. ¿Está final? ¿Puedes ayudar yo? No hay problema. Tu l'as cherché pour le début? Ok. Ok. Hasta la última, que es considerado picante. Entonces, todo lo que- Ok, ahorita vamos a hablar de algunos alimentos que se considera algo harif o no. Hay algunos seifim así, en seifbet hablamos de tipos de alimentos. Entonces tenemos ajo, cebolla, rein. Si se cortaron con un cuchillo besagí, el din es igual que el rábano. Por eso digo, cuando hablemos de rábano, podemos considerar que estamos hablando de la cebolla. ¿Ok? Y eso es igual. Cebolla, ajo, rein, es como rábano lo que dijimos, ¿ok? Quiere decir que según el Mejaber, quita la netilá y lo puedes comer con la leche. Según el ramo, el jatjila no se puede, y bedievet solamente con la netilá. ¿Qué pasa con frutas en vinagre? Gracias. Frutas en vinagre. O escabeche. ¿Qué es escabecha? Escabeche también se hace, Rabino, se hace para Avinagrado. Bueno, un tipo de... Curtido, ¿no? ¿O no? hola. Sí, Finalmente, porque no sé si nos desviamos o yo me desvié. En el caso de lo de la cebolla, dijimos que si era un isur, entonces ya sabemos que el final les ejotó azul, entonces ahí tienes que sacar la cebolla, pero si no es un isur, sino simplemente la cebolla fue cortada con un cuchillo de carne y empezaste entonces a cocinar en una sartén de leche, entonces necesitas shishim contra toda la cebolla, no, contra
una contra el netila cuchillo. o el cuchillo, el más pequeño. El más pequeño, detrás del cuchillo. Ya, eso es todo. Pero no tienes que sacar la cebolla. Si No, tienes. no, Si tienes shishim, no tienes que sacar. obviamente. No. Y Ok, si no tienes entonces shishim, y si no tienes shishim, es considerado como si tiene un tam rishon de basar en el halab. Basar halab. ya, tienes que botar y tienes que Basar lavar, halab. cacherizar y todo. Basar Ya, halab. ok. Ok, si tiene esas frutas en vinagrado, ok, el mejab Pickles. dice que el din es como, como rábano. Pero el Taz trae la opinión del Isur Beter que las mahal ashkenazí es una comida ashkenaz que es la más común. Esas manzanas picantes, ¿ok? No se llama javif. Por eso dice que en Bemakom Efsed, en caso de pérdida, podemos ser meikil porque estamos combinando la opinión del Isur Beter, que esas frutas no son jarif, con la opinión del Maharam, que solamente el Giltit es jarif, para poder ser meikil en esta instancia. ¿Qué pasa Los con el pickles. borscht? ¿Qué pasa con el borscht? No escuché. ¿Qué pasa con el Pickles. borscht? ¿Qué? Pickles. Picol aparece igual que esas frutas en vinagrado. O sea, pickles es igual que tznon, ¿o no? Según el Mejaber, sí. Según el Taz, no. ¿Ok? Según el Isur Beheter, no. Es más, me va a comer sed de aquí. Entonces, seguramente menos, más inferior. Habla de manzanas en vinagre. ¿Por qué come manzanas en vinagre? Es un plato que comían pues, frutas para conservarlo, no sé. Así lo decían. Bueno. Borscht, ¿qué es borscht? Borscht es como remolacha vinagrada, así, un jugo de remolacha, ¿ok? O, También se hace hoy en día. o vinagre. Sí, claro. ¿Es jarif o no es jarif? El Taz dice que eso sí se llama dabar jarif, ¿ok? Aún si no hay tanto vinagre, todavía se llama algo jarif. Y el vinagre también se llama dabar jarif, aún si no es muy fuerte la vinagre, todavía se llama dabar jarif. ¿Ok? Sale más, Pescados salados, el Mejaber opina que es como tznon. Ahorita el Shach dice, cuando hablamos de un pescado salado que es como el tznon, es solamente un pescado salado que está muy salado. Tipo el herring, bien salado, bien, ok. Si es un pescado un poquito salado, eso no, ok. En eso que pasa, solamente grade, o sea, raspar un poquito, ok. Y si no hay ni sal, entonces adaja normal. No. Y ¿Qué le pasa? más, Le maíz es así. ¿Qué le pasa? más lo de los pickles, ¿cómo es? Ya, es harif, pues. Le aseguro que es Harib. BFC del TAS te permite de ser making. Ah, ok. ¿Okay? En confitura o ¿cómo se llama eso? Es un tipo de plato que hacen condimentado con jengibre, cosas así. Conserva de jengibre y similares. Gracias, Ian. El Ramó opina que se puede comer esas cosas de los goyim, ¿ok? Porque usualmente tienen utensilios específicos para eso. No mezclan los utensilios de la cocina normal para hacer esas cosas. ¿Qué quiere decir? ¿Ok? Mashma del Ramó, que la razón por la cual lo hacemos es porque hay un safek que ellos no usan los cuchillos de la cocina, que si estamos clarito que usan los cuchillos de la cocina, debería ser prohibido. ¿Ok? Aunque no es Ben Yomo, porque según él, el Tam Harif receta también el Tam Pagum. ¿Estamos clarito? ¿Sí? Sí. Eso es el Ramón. El Shah opina que el jengibre que se cortó con un cuchillo de un goy es mutar, porque él opina que el jengibre no es harif como el snon, y aún zangevelita retivta que es
aparentemente algo del jengibre que es más particular, ¿ok? Eso tampoco no es parecido al giltit, porque esas cosas son muy picantes, no como el jengibre. El Taz en Seif Dalet opina que los lugares en los cuales son mahmir de comer repollo se llama, repollo en vinagrado, hay que ser también mahmir en el jengibre. Ahorita es un plato que se llama chucrut en Francia. Chucrut también. Chucrut, ¿qué es? Es un repollo rebañado, así, un pollo en vinagrado. Entonces, los lugares en los cuales son mahmir, hay que ser mahmir sobre el jengibre también. Alemania, Y Alemania, Alemania y al este de Francia, exacto. Alsace-Lorraine, que es un territorio que a veces era Francia, a veces era alemán, se lo pelearon mucho y es Francia. Es un plato local allá. ¿Okay? La pregunta es si puedes ir a comprar la chucrut de los goim o no. Claramente es un tema y los porque había muchos judíos allá. Ok, el maíz, la loja de maíz, ¿qué opinamos? Si hay una fábrica de goim especializado en hacer cosas picantes, se puede usar esas cosas y no opinamos que no son kosher. Pero si no es algo específico, con kelim específicos, entonces vamos a hacer mahmir en esas cosas. ¿Ok? ¿Estamos claros? Eso obviamente el ejatjila. Seguimos con Seif Gimel. Vamos a intentar de acelerar un poquito. ¿Qué pasa si tenemos harif, pero no tenemos fricción del cuchillo? ¿Cómo puedes pasar harif sin fricción del cuchillo? Dos maneras. O pusiste los condimentos en un plato. ¿Ok? Pusiste los condimentos en un plato no kasher. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No pasó nada. No pasó nada. Por eso si pusiste sal en algo no kasher, no pasó nada. Eso ya lo vimos antes. ¿Qué pasa si tenía ese pilón con mortero? Tenía ese mortero en las cuales está machacando los condimentos harif, picantes. El ajo, la cebolla, lo que sería. El rábano. Está morterando esas cosas. El mortero es una vaina de madera así. De madera o de metal o de cobre, sí. Un checador. Así. Como un pilón, como un Machaca. y machaca. Sí. Muy simple. Los indianos, los hindús los usan mucho. Hacen los condimentos muy frescos. Ok, ¿qué pasa con esto? Dice el Mejaber, si el mortero es ben yomó de bazar, es prohibido de comérselo con halab. Y el Ramó obviamente dice, Yeshomrim, aunque no está ben yomó, porque según él, el harif también impacta el tampagum. Recuérdase siempre. El Mejaber opina que el harif borra el dan barnat, pero no borra el pagum. El Ramó opina que el harif borra el dan barnat y el tampagum. Cuando dice condimento, ¿habla solo harif o condimentos en general? Condimentos son cosas harif, lo que llamamos harif. ¿Ok? Todos. Todos los harif. Todos los harif, lo que hablamos, sí. Ok, pero no dije paprika. No soy experto de condimentos, entonces no me preguntas, no sé. ¿Ah? ¿Te habla la Guimara? Con dos, ¿no? No, pero más que eso también, porque ya dijimos Sí. los que están mahmir en la chucrut tenían que ser mahmir en el jengibre también. Hoy le vais y le somos mahmir con el jengibre también. A vinagrado también, según el Mejaber. Ok, entonces todos son posee como el Ramón, que si tiene un mortero basarí y está pilando, está machacando los condimentos, no lo puedes usar con jalabí, aunque no es ben yomó. Aunque el Mejaber permitió, si no es ben yomó, parece que en Siman Kuf Gimel no lo está permitiendo, el Shah, el Taz, ambos están diciendo no entendimos porque el Mejaber allá dice algo y acá dice otra cosa. Entonces, le maíz, si tiene un mortero besarí, tiene que ser besarí, lo que machaca allá no se puede usar con el jalabi. Así es lo que le maíz. Seif Dalet,
empezamos con el concepto de la limonada. La limonada realmente es un caso, es un ejemplo, pero va más allá que la limonada. ¿El caso qué es? Puedes comprar una limonada de un goy, es un stand en la calle, y ellos hacen mucha limonada, tienen barriles de limonada. Entonces lo cortaron con su cuchillo, el cuchillo de kasher, está bien, pero ya que cortaron mucha cantidad, grandes cantidades de limones, se anuló, se anuló el sabor. Ahorita hay un tema interesante acá. Puede decir así, se anuló el sabor, ¿por qué? Solamente porque era limón. El limón te puede extraer el sabor exterior del cuchillo, no te puede extraer el sabor de las quisques del cuchillo, del interno del cuchillo. Si era algo más picante que el limón, como giltit o rábano, eso te saca más sabor y eso no se va a anular. ¿Cómo sabes? Tiene que preguntarle al goy. No, tienes que saber qué te cortaron. Quiere decir, si te cortaron muchos rábanos, todavía no lo puedes comprar. Pero si te cortaron mucho limón, eso sí lo puedes comprar. Tú vas a comprar y vas a Porque ver. el limón no es Pues, picante como el Que rábano. vende limonada en la calle, de pronto tiene un costal de rábano allá al lado, ya, de una vez prohibido. Últimamente lo está viendo, no. Es un caso un poquito farfetch, pero sí, si es el mismo cuchillo, debería ser que no. No, seguro que tiene un cuchillo. No tiene en la cuchillo. mañana venden O que el rábano no puedes, pero la limonada sí puedes. al grano no puedes con leche, pero la limonada te la puedes sacar. La limonada puede porque si somete... Vamos a ver. Ok. ¿Cómo es que se anula? No entiendo eso de que se anula con los segundos y con los primeros. ¿Cómo, o sea, que como si el cuchillo mantiene todavía su sabor? De vuelta. O sea, ¿cómo es eso de que se permite porque cortan los primeros limones y entonces después, El ramo dice así, el ramo explica que ya que los primeros limones se prohibieron con el TAM, sí, pero ya después ese TAM se anuló. Los limones ya quitan el TAM del cuchillo, entonces los próximos limones que están cortando ya no están prohibidos. Y al final va a tener un poquito de limón que se prohibieron en una cantidad mucho más grande de limones que no se prohibieron. Por eso los limones que se prohibieron van a ser batel y los limones que vienen después. no entiendo. O sea, Que cómo los tiene primeros 100, limones anularon el tiene sabor? 1000 ¿Por qué? limones, tiene 1000 limones. ¿Ok? Ok. Cortaste los primos 5 limones, estaban no kasher, no estaban kasher. Después 995 son kasher porque ya no se puede dañar más. Eso no es Entonces los 995 ¿Por qué anularon. no se puede, por qué no se puede dañar más? Muy bien. Sobre eso el Shah dice hay dos posibilidades. Una primera opción es que aún que el Tam Harif es mashbiach, el sabor incluido que está dentro, el limón no es tan picante. ¿Qué el limón? ¿Por qué no está tan picante? Porque no es como un slon. Y por eso la única cosa que puede ser mashbiach es solamente el Tam avalúa en las extremidades externas del saquín. Y eso en el primero o el segundo ya nos impacta más. Entonces, cuando se quitó la primera capa fina, fina, fina de sabor, eso el limón lo podía afectar, más que eso no lo puede afectar. Y por eso todo el resto no se va a prohibir. Según ese chat del Shah, solamente el limón, que no está tan picante y que solamente te puede impactar la capa externa, eso va a ser ese heter. Pero si si habla de rábano, que es más fuerte, más jarib, que eso sí te va a más el sabor interno, todas las briot, se van a prohibir cada uno después del otro y por eso no va a tener ese heter. Quizás tengo un ejemplo parecido. Hablemos, por ejemplo, del caso que venden en algunos lugares, que venden ajo peladito y cortadito. Entonces, en ese caso, ya no es como el limón. O sea, yo no puedo comprar eso asumiendo de que, bueno, ya se anularon. O sea, no es así. ¿Ah? Repita tu pregunta. O sea, la pregunta es si yo puedo comprar en algunos lugares que venden como estas cajitas así, que tiene ajo, pero ya está pelado. Ok. Para pelarlo, ellos cortan las puntas y lo sacan, ¿no? O sea, usan el cuchillo para pelarlos.
Ok. Entonces, yo pensaría que no es como el limón porque ya es ajo, o sea, es como tznon, o sea, que ya Según el no Shah, hay, según el Shah definitivamente. según el shach definitivamente, pero sale más, que tipo, es como shach. Es como el Shah, definitivamente. Vamos a ver el maíz después. Mango Algo O sea, por pero el mejaber te lo va a permitir. no está seguro. Por eso seguro que el maíz va a ser mahmir, porque no está seguro que el mejaber te va a permitir esto. Ajá, Es un caso que trajeron los Rishonim sobre el limón. interesante. El caso que los Rishonim trajeron es sobre de limón. Entonces, no es seguro que el mejaber te permite esto. Claro, o sea, es un tema que es De todas dafka formas, con el limón. el Taz dice algo interesante. El Taz dice que se recuerda a la mahloket de la Shukrut. Hay que son mahmir, hay que no son, porque había muchos judíos allá. Entonces, mahmir. El Taz dice lo que está mahmir en la Shukrut debería ser mahmir en la limonada también. El Shach dice, La misma idea. sí, el Shach dice que el ramo debería ser de acuerdo con el Taz también. Que según el ramo también, si uno está mahmir en la Shukrut, debería que ser mahmir en el limón. O sea, y de vuelta el Ramot trae cuál es el Ta'am y Yashev Minaga Matirim para explicar por qué están Matirim, porque hay grandes cantidades. Quiere decir que el tema de la cantidad es algo que se usa para el limón, al igual que la shuku, por eso es más allá, tiene que ser más acá. Pero si el cuchillo no es kosher, no hay problema. Se habla de un cuchillo no kosher, se habla de un cuchillo de un goy, eso todo el tema. Ahorita, realmente, Un lugar donde hacen solo jugos. Por eso hay un lugar donde mango con limón y sal, es muy común. hay que combinar algunos argumentos para permitir eso. El primer argumento es, eso se hizo con un cuchillo de un goy, pero el cuchillo del goy era un cuchillo no kasher, un cuchillo especificado por eso. Digo, el ejemplo del ajo, por ejemplo, de Shaul, que venden el ajo ya pelado. ¿Tienen acaso un cuchillo específicamente para eso? Es una fabriquita, ¿sí? O es un cuchillo que se usa para otra cosa también, eso tú no lo puedes saber, pero es un safek. Okay. Primer safek. Segundo safek es, no es un safek, un mahloket. El tam pagú, el harif, ¿te resetia el tam pagún también o no? El Mejaber dice que no, el Ramón dice que sí, en Yeshomrim. Pero es una cuestión lógica. ¿Acaso solamente el Hiltit puede resetear el tam pagún? No tú cualquier harif. Segundo punto. Tercer punto, ¿qué se llama harif? ¿Acaso solamente el Snon del Hiltit? Con esos tres puntos hay lugar para hacer Meikil. Ahorita, le maíz, aloje le maíz, ¿qué hacemos? Consideramos así. ¿Cuál es la cross? Hay Y Sofía y Esther, consíguemela. Esther, trae su pan. con utensilios se puede mutear, señores. Ya. Si tiene un fábrica de un goy con kelim meyuhadim, con kelim específicos para algo, no hay que ser mahmir, se puede usar. Por eso si la oyu, por ejemplo, te va a dar el hechsher de la jengibre de los sushi, no tiene que kasherizar eso, la oyu. La oyu puede ir allá, solamente chequear la fábrica, que es una fábrica dedicado a eso, con kelim dedicados a esto. Y eso es la manera que se hace. Y no hay otra cosa que es, que tú no puedes productos prohibidos de adentro, etcétera, pero en ese sentido, el hecho que los goyim lo cortan no importa nada. Ah, pero es harif, pero sí, pero es un kelim especializado para eso. Entonces ya la oyu viene, los malvijen vienen, te pueden decir eso es kosher. Pero si no es especificado a eso, por ejemplo, el foodie, yo no sé si es especificado a eso o no. ¿Acaso sí, acaso no? Claro que no. Tiene... ¿Acaso tiene un departamento en la cocina especificado para vegetales y frutas? Rabino, yo estuve en Foodie hace Yo no un sé, pero ¿acaso tiempo. también esos corten su comida también? Su almuerzo, Rabino, una cosa, yo no sé. Los pescados, están todos. Yo no sé, ¿acaso sí? Eso. yo pregunté en ¿Acaso la misma Foodie, cosa hace los quesos, los pescados? Eso, Entonces, no se puede comer. no, hay duda. No. No lo puede hacer el jatjila así comer eso. Ok, pero si no, no, está bien. Una papaya. Tostada. Sí, Alex, pregunta. ¿Cuál es la pregunta? no, hablando del Foodie, yo estuve allá hace un tiempo y pregunté si usaban, primero me dijeron que allá no hay carne, me dijeron que solo usa el cuchillo para fruta.
Bueno, eso fue lo que me dijo un empleado. Bueno, para eso Que no debería ser cortan que el carne, Maraj ya no venden Kashrut de carne. Panamá, hay gente expertos que pueden ir allá, chequear, y pueden visitar a la cocina para ver cómo se hace allá, y ellos deberían dar un sello para hacer que kasher o no. No vas a preguntar al chino para que él te diga lo que pasa y lo confía ahí. Para cortar frutas. Sí. Pues ya lavan. Y el cuchillo. Ellos no tienen restaurante en ese lugar. En Paitillo no tienen restaurante. En otros lugares sí tienen restaurante arriba. No otra cosa. ¿Y qué pasa si el cuchillo lo trajeron de otro lugar? Claro. O si cortaron de allá y te lo trajeron del delivery acá. Todo lo que se da acá se corta en el lugar, o acaso se De corta pronto allá y lo cortaron trae. allá también porque llegaron mucha piña allá, empezaron a cortar. Exacto. No sé, hay que Tiene una chequear. máquina de... Hay que chequear. Es un tema que hay que chequear. Puede ser que es kasher, puede ser que no hay ningún problema, pero hay que chequearlo. Ok, aceitunas. ¿Aceitunas son jarif o no son jarif? En el alajot de Pesaj hay una alajá así. Si cortaste aceitunas con un cuchillo de hametz, ok, que no es ben yomó. El cuchillo de hametz que no es ben yomó. En Pesaj las aceitunas se consideran hametz. Ok, entonces acá el Shach da dos explicaciones que son casi contradictorias, pero dos maneras de poder ver eso. Primera manera es, las aceitunas son muy picantes, aún más que los limones, y por eso no es solamente la capa fina externa que se impacta del jarif de las aceitunas, sino también la parte interna como un snor. Y por eso poco a poco todo se prohíbe. Eso es una respuesta. Que la aceituna es peor que el limón. La segunda respuesta del Shach es que la aceituna son jarif como el snor. ¿Por qué? Porque en el caso del diluvio con Noah, ¿qué dijo la paloma? Se sacó la rama de oliva diciendo que su comida va a ser picante, amarga como la oliva, quiere decir que es amargo. Entonces está también sacando la parte interna del saquín. Ok. Si tiene repollo cortado, el Ramo dijo que hay que estar mequil en el repollo por la misma razón que la limonada, por la cantidad, y hay lugares que están mahmir en esto. Entonces ya vemos que uno que tiene que ser mahmir en el repollo tiene que ser mahmir en el limón, y así el Taz también dice, y así el Shach está de acuerdo. Peot y yerakot, frutas y verduras que no son jarif, que fueron cortados o exprimido por los goim. Tú vas en la calle y tiene alguien que está haciendo jugo de naranja, o está alguien que está haciendo jugo de granada, cosas así, ¿ok? ¿Se puede o no se puede? Obviamente, cosas que no son jarif, no hay ninguna razón de ser mahmir. Por eso puedes entrar en la calle y comprarte un jugo de naranja fresco o de granada fresco sin ningún problema. La única razón por la cual decimos que en el caso de foodie hay que chequear es porque ahí sale de una cocina que no se sabe qué pasa en esa cocina. Trajimos el ejemplo del jugo de Priceman. Jugo de plasma no hay ningún problema, se puede comprar. Muy ¿En bien. el hotel? Jugo de naranja fresco, no hay ningún problema. El vaso. Tampoco no hay problema. Voy. Es Don Goy, es de Rejaray, no hay problema. Ok. Si es fresco, obviamente. Cuando es una boda, un hotel, vamos a usar los vasos y las jarras en frío. Sigue ser que el jugo fresco lo puedes comer, lo puedes tomar. Carne no. Porque el jugo fresco está exprimido con algo que está para exprimir. No te exprime el jugo con la cosa de esa. Es algo seguro, es algo específico. Y si la máquina que exprime el jugo la lavan en el lavador de plato con toda la... No importa. Eso no importa. Hola, por ejemplo, No importa donde porque yo está ahí. trabajo, Sí.
donde yo trabajo venden, por ejemplo, dije papaya y venden aguacates como partidos por la mitad, ¿no? Entonces, eso en teoría no debería tener ningún problema, ¿no? Eso debería ser igual que cualquier cosa que no es harif, que no debería ser mahmir bichlal, al menos que sospecha que el cuchillo está sucio. Claro, Hay que entender, en todas las cosas de las frutas y verduras que no son harif, el único problema es suciedad. claro. ¿Ok? Siento que siempre tengo como ese miedo, o sea, siempre hay ese miedo. Suciedad, pero suciedad, ¿qué quiere decir? Que en el peor del caso lo puedes comprar y quita una capa fina. Ya. Claro, claro. ¿Ok? Si no tiene una otra entero, capa fina, no corta, no hay problema, lo puedes hacer. Porque seguro que si es la única cosa que puede comprar, lo puede comprar y cada vez saca una capa fina. ¿Qué pasa si cortaste una fruta y hay ahí un gusano? ¿Ok? Hay un gusano, el gusano no es kasher. Dice solamente clipa es suficiente, mutar sacando la clipa. ¿Por qué? Porque ya que los gusanos son algo que es repugnante y la gente se aleja mucho de esto, por eso podemos ser making. No hay que tener miedo que la gente van a despreciar ese isur. Pero no hay que cacherizar el cuchillo. Del gusano. Si hay que carechar el cuchillo, Hasta el gusano. ¿por qué hay que carechar el cuchillo? Dos jacas de saquina con el bicho. Claro, mató el gusano en la mitad cuando lo cortó. Sí, pero si es frío. Ajá. Dos jacas de saquina con el bicho, ¿no? Depende. Caso cacherizado, de Itzabe Carca, o de El Itzabe Carca. gusano es más grande que el filo 60 veces. ¿Acaso de Itzabe Carca? Con Bueno, célula, ¿no? Está bueno. puede ser, Ya puede una ser. víbora, ganó. Ok, uno que corta zucchini o pepinos con un cuchillo de carne, se puede ahorita poner en la leche. Haces una ensalada de pepino y ahorita quiere hacer esa ensalada con feta cheese, con queso de feta, pero el cuchillo era de carne, si se puede o no se puede. Ok, lo que hay que hacer es de ser greida, de raspar el lugar del corte. Obviamente si lo picaste el pepino, ya eso no te va a ayudar, porque no puedes raspar cualquier pedacito de pepino de todos los lados. Pero si es cortes grandes y lo puedes hacer, no puedes raspar, ¿ok? Que raspar es menos de una clipa, para que salga la cantidad de clipa que es. Un dedo. 2 centímetros es una netila. Una clipa es algo que puedes agarrar en la mano en un pedazo. La cáscara. Si es una cáscara suficiente espesa, ancha, para que la pueda agarrar en tu mano. Es decir, muy fino. Querida es aún menos que esto. ¿Okay? Raspar un poquito. La única cosa es que ya que el pepino es líquido y el zucchini también, ya que son cosas líquidas adentro que tienen un poquito de jugo, no se puede lavar así. ¿Ok? Entonces consideramos que tenemos que raspar. ¿Ok? ¿Cómo se llama lefet? ¿Cómo lo traduzca acá? ¿Nabo o rábano? Nabo. Eso es el nabo. ¿Ok? El Mejaber dice que el nabo no es harif. ¿Ok? Y se puede solamente solucionar con adajá. ¿Ok? No confundir entonces el nabo con el rábano, aunque son parecidos. El nabo no es harif, el rábano es harif. ¿Ok? Si cortaste un nabo con un cuchillo besarí y después cortaste un rábano o algo picante, el Mejaber opina, perdón, el Mejaber opina que el nabo distorsiona el sabor del cuchillo. Por eso, aunque cortaste después el rábano, pero el sabor del cuchillo era distorsionado, dañado, y por eso no te saca el sabor de la carne.
Pero si corta una vez un nabo y después 10 rábanos, eso no sirve. Porque el primer rábano está todavía impactado del nabo, pero el segundo ya no. Tiene que ser nabo, rábano, nabo, rábano, nabo, rábano. ¿Ok? Bueno. Ok. Un cuchillo de bazar. Ok. Un cuchillo de lo que dijimos que, perdón, lo que dijimos que, lo que dijimos que el cuchillo que el nabo daña el sabor. ¿Es algo que puedo usar lechatchila o solamente b'diavad? Es una machloket. ¿Okay? El Shach dice que aparece que solamente b'diavad. B'diavad, si cortaste el nabo y después el rábano, todo el rábano está bien, lo puede comer con leche. ¿Por qué? Porque fue dañado. El Rashal dice que no, aún lechatchila se puede hacer eso. Puedes cortar un nabo para poder cortar el rábano para que el rábano lo puede comer con la leche. Quiere decir que imaginas un caso que no tiene cuchillo de jalab y necesita el rábano para el jalab. Ok, le cule alma según todos, lechatchila. No, perdón. Eso El Rashal dice que si cortaste el rábano, si cortaste el nabo, lechatchila puedes cortar el rábano. Pero le cule alma, no puedes lechatchila cortar el nabo para cortar el rábano, para comer el rábano. no, a propósito. A propósito. ¿Está clarito? All right. Con eso se termina Baruch Hashem el 11:30 punto. Se termina el Siman Tzadik Vav. Bezrat Hashem el martes vamos a terminar todo el Siman Tzadik Zayin y vamos a tener casi 2 semanas de Hazara hasta el examen domingo 22 de Shabbat Tova Mutzlach. Voy a